Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 16 de febrero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos dejemos guiar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestro corazón para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice allí en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí para escuchar, para alimentarnos de la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús a preguntarle por qué tanto los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan, mientras que los discípulos de Jesús no. Y Jesús le responde: yo soy el novio. Mira, ¿cómo se va a entristecer mientras estoy con ellos? Días vendrán en que será el novio llevado, y entonces ayunarán. Ahora en el tiempo de Cuaresma, obviamente Jesús aquí en el Evangelio de hoy está anunciando acerca de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Entonces, ya que estamos en el tiempo de Cuaresma, la Cuaresma simboliza los 40 años que el pueblo de Israel pasaron en el desierto. Bueno, el Señor Jesucristo hoy nos viene a hablar acerca del ayuno. Ustedes y yo tenemos que ayunar. De hecho, no solamente en el tiempo de Cuaresma, sino siempre. El Señor Jesucristo, en Marcos 9:29, nos dice que hay demonios que salen con ayuno solamente. Es importante ayunar. También en Mateo capítulo 17, versículo 21, nos dice el Señor que hay demonios que salen solamente con ayuno y oración. ¿Cuál demonios? Pueden preguntar a alguien. El demonio de la ira, de la soberbia, del orgullo, de la lujuria, de la pereza, de todo lo que es pecado y que nos acerca a Dios. ¿Cómo podemos ustedes y yo vencer el pecado? Porque 1 Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice que el que comete pecado es del diablo. Entonces, toda cosa que nos lleva al pecado es el diablo que nos impulsa a cometer el pecado para que así nos alejemos del Señor. Pero hoy el Señor nos habla acerca de algo muy importante, que es el ayuno. Yo quiero con ustedes leer, los que tienen la Biblia, vamos a ver Isaías capítulo 58, del 1 en adelante, para ver qué ayuno es el ayuno agradable al Señor. Porque no se trata de solamente
no comer una comida, 2 comidas. No se trata de eso solamente. ¿De qué nos serviría que aunque sea un día entero no comamos nada, no tomemos nada, pero en nuestro corazón no hay la intención de cambiar de nuestros malos caminos, no hay esa sed, esa hambre de la palabra de Dios, ese hambre de buscar el amor de Dios y querer seguir siendo lo mismo, o aún a veces peor? El día de ayunar, ayunamos, pero luego el siguiente día nos hartamos el doble y recuperando lo que ayer no comimos. Estamos cometiendo pecado de gula. Entonces, muy importante. El ayuno tiene que ser con la intención de, primeramente reconociéndome pecador, con la intención, con pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón que nos conceda la gracia de poder descubrir ese pecado que hay en nosotros, que nosotros no podemos ver, porque a veces nosotros pensamos que no tenemos pecado, mas cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nos aleja del Señor. Y así ustedes y yo, cuando ayunamos, podemos ayunar con un propósito de alejarnos del pecado, de acercarnos más al Señor. Vamos a ver en Isaías capítulo 58, del versículo 1 en adelante, cuál es el ayuno que a Dios le agrada. ¿Cómo debe de ser nuestro ayuno? ¿Solamente dejar de comer o hay algo más? Isaías capítulo 58, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Clama sin tregua, bien fuerte, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, primeramente, el Señor nos está invitando a que ustedes y yo reconozcamos nuestros pecados y también que ustedes y yo, alimentados de la palabra del Señor, recibiendo la palabra de Dios con humildad, poniéndola en práctica con exactitud, la transmitamos con fidelidad a nuestros familiares, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, o si somos servidores al pueblo donde el Señor nos ha encargado. Pero tenemos que primeramente descubrir nuestros pecados, pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder abandonar esos pecados, y no solamente nosotros, sino también ver por los demás, especialmente por nuestra familia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. El que descuida a sus familiares, especialmente a los de su casa, o sea, si nosotros dejamos de enseñar de la palabra de Dios a nuestros familiares, especialmente a los de nuestra casa, dice que somos como aquellos que han renegado la fe, y eso no queremos. Entonces mire cómo empieza Isaías 58, invitándonos a nosotros a mirar, a nosotros a ver cuál es el ayuno que le agrada a Dios. Clama sin tregua, bien fuerte, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. A mí me consultan día a día, les agrada conocer mis propósitos como gente que practica la justicia, que no abandona el mandato de Dios. Me consultan sobre normas de justicias, la vecindad de su Dios les agrada. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? Y nos mortificamos si no te enterras. ¿Por qué ayunáis solo por interés? Entonces el Señor aquí nos reprende, porque muchos de nosotros ayunamos solo por interés. Sigue diciendo, porque ayunáis solamente por interés y apremiáis a vuestros sirvientes.
Ayunáis entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de mala manera. Entonces el Señor aquí nos está corrigiendo. Si nosotros ayunamos y vivimos entre litigios, entre pleitos, repartiendo golpes, no ayunéis como lo hacéis ahora, para hacer oír vuestra voz en lo alto. Y si nosotros ayunamos, pero vivimos discutiendo, chismoseando, maltratando, golpeando, dice el Señor, no ayunes. No nos sirve de nada, mis hermanos. Creed que ese ayuno, creed que es el ayuno que deseo, que el hombre se humille todo el día, agachado como un junco la cabeza, tumbado en un saco entre ceniza. ¿A eso llamas ayuno? ¿Día grato a Yahvé? Entonces el Señor nos reprende, nos dice, no basta con andar, estoy ayunando, ponernos la ceniza el miércoles de ceniza y ya, seguir lo mismo, seguir en el pecado, seguir mintiendo, seguir agarrando lo ajeno, seguir dando falso testimonio, seguir apoyando el aborto, seguir apoyando la eutanasia, seguir promoviendo las cosas del mundo. ¿De qué nos sirve entonces el ayuno? Versículo, a ver, vamos a... Dice el versículo 6. Este es el ayuno que yo deseo, romper las cadenas injustas. Tenemos que practicar la justicia. Soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu casa a los sin techo, vestir a los que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces el Señor nos dice a nosotros que nuestro ayuno tiene que ir con oración y con nuestras buenas obras seguidas. De nada sirve solamente un ayuno y seguir en lo mismo. Dice el Señor, entonces, ¿para qué? ¿Para qué ayuna? Si no vamos a cambiar. Así surgirá la luz cuando nosotros ayunemos conforme nos manda el Señor en Isaías capítulo 58, del 1 en adelante, dice, así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones te precederán y seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames, Yahvé te responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no delatas y no acusas en falso. ¿Cuántos de nosotros nos gusta dar falso testimonio contra nuestros hermanos? Decimos cosas que ni hemos visto y afirmamos que sí, que así son, falso testimonio. Y si ayunamos y practicamos el falso testimonio, no sirve nada el ayuno. Si no delatas y no si apartas de ti todo yugo, si no delatas y no acusas en falso, si partes tu pan con el hambriento, si sacías al hombre del indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, saciará tu hambre en los sequedades, dará vigor a tu cuerpo y serás como huerto regado.
como manantial de aguas cuyo cauce nunca falla. Reconstruirás las antiguas ruinas mientras hace tiempo cimientos hace tiempos abandonados te llamarán repartidor de brechas, repoblador de lugares arrasados. Entonces aquí en Isaías capítulo 1, en Isaías capítulo 58 del versículo 1 en adelante, nos muestra cómo es el ayuno que a Dios le agrada, cuál es el ayuno que Dios quiere de ustedes y de mí. Isaías 58 del 1 al 12. Entonces, mis queridos hermanos, cuando ustedes y yo oremos, cuando ustedes y yo ayunemos, es importante también que cada día nos esforcemos por ir abandonando el pecado y también ir poniendo en práctica las buenas obras, que por ellas vamos a ser juzgados en el juicio final. Mateo 25 del 31 al 46. A los buenos le dirá: vengan benditos de mi Padre a gozar de la vida eterna, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve forastero, me recibiste en tu casa, estuve enfermo, en la cárcel me visitaste. Y los buenos le dirán: ¿cuándo, Señor, hemos hecho eso contigo? Todo lo que hicieron con el más pequeño de entre sus hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor hoy nos invita a nos habla del ayuno, también nos enseña cómo es el ayuno agradable a Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos de Ofrén, predicador católico. Les invito a darle suscribir a su canal. Les invito a que le den compartir. Como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.